Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Un gusto saludarlo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Muy apenado porque yo hice mi cálculo de horas incorrecto. No me he dado cuenta que habían cambiado la hora ya No, o que no la habían cambiado. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero tenía una hora de diferencia en lugar de dos y por eso no. sí, no, le agradezco. Yo hablé con su asistente y me comentó que tenían también ese, digamos, el uso horario distinto, porque se produjo, claro, el cambio de verano a invierno. Pero lo importante es que ella está acá y, por supuesto, agradecer también la paciencia de quienes nos acompañan en esta conferencia inaugural del segundo semestre. ¿Usted tiene una presentación, profesor? O Sí, ya, sí, en lo que me haga las palabras respectivas ya la coloco. perfecto. Bien, vamos a dar inicio en nombre de la Dirección de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional de la Universidad San Sebastián. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural del segundo semestre de nuestro programa. Agradecemos sinceramente la presencia de quienes hoy nos acompañan, estudiantes, egresados, académicos, profesionales, invitados especiales, así como todas las personas que se conectan desde distintos lugares para ser parte de esta instancia de encuentro, reflexión y actualización jurídica. Nos alegra especialmente iniciar este segundo semestre con una actividad académica de esta naturaleza, porque expresa con claridad una convicción que anima a nuestro programa desde su origen: la necesidad de generar espacios de diálogo serio, riguroso y abierto en torno a los grandes problemas del derecho constitucional contemporáneo y de su proyección en la práctica jurídica. En ese marco, la actividad de hoy adquiere una relevancia especial. El tema que nos convoca, el Estado convencional y el control jurisdiccional de la administración en el siglo XXI, desafíos para la litigación constitucional, se sitúa en el centro de discusiones contemporáneas de enorme trascendencia. Nos invita a reflexionar sobre la forma en que el derecho convencional, los estándares internacionales de protección de derechos y el control de juridicidad y convencionalidad de la actuación administrativa reconfiguran el trabajo de juezas, jueces, litigantes, órganos públicos y en general de quienes participan en la construcción y aplicación del derecho público en nuestras democracias constitucionales. Se trata de una materia particularmente pertinente para un programa como el nuestro, orientado a la formación avanzada en litigación constitucional, porque hoy el análisis de la actividad administrativa ya no puede entenderse exclusivamente desde categorías clásicas del derecho interno. El diálogo entre constitución, administración, jurisdicción y sistema interamericano, y más ampliamente entre el derecho público nacional y los estándares convencionales, exige nuevas herramientas analíticas, argumentativas y estratégicas. Comprender estas transformaciones resulta indispensable para quienes aspiran a desempeñarse con solvencia en el ámbito del litigio constitucional. Para desarrollar esta temática, contamos con la presencia de un destacado académico y jurista de reconocida trayectoria internacional, el doctor Víctor Hernández Mendible. El doctor Hernández Mendible es doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y postdoctor en Nuevas Tecnologías y Derecho. Es director del Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monte Ávila y profesor de posgrado en diversas universidades latinoamericanas. Especialista en Derecho Administrativo, Constitucional y Regulación Económica, es además socio fundador de HMO Consultores y autor de numerosas publicaciones jurídicas. Su trayectoria académica y profesional, así como su experiencia como conferencista internacional, hacen de él una voz especialmente autorizada para abordar el tema que hoy nos convoca. Quisiera además destacar que el doctor Víctor Hernández Mendible integra el Consejo Asesor Externo de nuestro programa de Magíster en Derecho y Litigación Constitucional, órgano que hemos constituido con el propósito de servir de puente entre el programa y las demandas de la realidad profesional, aportando una mirada externa, experta y estratégicamente conectada con los desafíos contemporáneos del ejercicio jurídico. Su participación en esta conferencia expresa también ese vínculo valioso entre nuestro programa y una red académica y profesional de alto nivel. Antes de darle la palabra al profesor Hernández Mendible, quisiera comentar dos aspectos prácticos. Durante la exposición dejaremos disponible
en el chat el formulario de registro de asistencia para quienes deseen recibir constancia de participación. Asimismo, una vez finalizada la conferencia, abriremos un espacio de comentarios y preguntas de manera de propiciar un diálogo con el expositor y enriquecer colectivamente esta instancia académica. Sin más, y reiterando, profesor Mendible, nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta apertura de semestre, lo dejo en el uso de la palabra y reitero nuestro agradecimiento como programa por contar con su participación. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Mis primeras palabras son pues un agradecimiento muy especial a la Universidad San Sebastián y yo lo personalizo a través del profesor Luis Palacio Sanabria por la oportunidad de compartir este diálogo de inicio de un nuevo curso académico en el magíster de la universidad. Voy a compartir una presentación que he elaborado con la finalidad de que puedan hacer un seguimiento lo más detallado posible a lo que voy a estar exponiendo. El tema de la exposición es las bases convencionales o el Estado convencional y concretamente el control jurisdiccional de la administración en el siglo XXI como desafío para la litigación constitucional. En ese sentido, les propongo seguir el siguiente eje de desarrollo. En primer lugar, hacer una introducción, hablar brevemente del Estado de Derecho multinivel para ubicar en ese contexto el denominado bloque de convencionalidad y a partir de él establecer obligaciones internacionales del Estado, cómo operaría el control de convencionalidad, la jurisprudencia interamericana que puede tener relevancia en este desarrollo, en este enfoque. Luego hablaríamos de el control de los actos administrativos, que son la expresión más latente o más significativa dentro de la actividad administrativa, por ser la primera que se tuvo de ella. Y finalmente vamos a hablar muy brevemente, porque pues requeriría toda otra conferencia adicional, sobre cómo ese control ahora se ha proyectado sobre la denominada justicia convencional climática para luego hacer las conclusiones. Esto, por supuesto, son temas que están desarrollados para la presentación, pero que requerirían muchas horas de reflexión y de investigación con mayor detenimiento. O sea que es una visión panorámica la que tenemos por delante. Entonces, nos planteamos lo siguiente. ¿Qué pueden hacer los órganos del Estado cuando advierten que hay una incompatibilidad entre la convencionalidad y el ordenamiento interno? Esta primera reflexión tiene que ver con lo que luego hablaremos o lo que trataremos de darle respuesta a lo largo de la exposición. La administración pública puede dejar de aplicar la Constitución o una ley por considerarla inconvencional. La respuesta para muchos saltará inmediatamente a la vista diciendo que sí puede o no puede según la posición en la que tengan, pero bueno, vamos a reflexionar un poco sobre ello. Existe el vicio de inconvencionalidad que puede imputarse a la actividad o inactividad de los órganos del Estado cuando actúan en contravención de la convencionalidad. Está el órgano jurisdiccional administrativo, que es el que ejerce el control de la juridicidad, habilitado para invalidar la actividad o inactividad de los otros órganos del Estado que son conformes al derecho interno, es decir, son conformes a la Constitución y a la ley, pero que sean contrarios a una convención en concreto. ¿Y cuáles son los poderes que tienen los órganos jurisdiccionales administrativos ante el vicio de inconvencionalidad? Básicamente estas preguntas a las que trataremos de dar alguna respuesta o una aproximación de respuesta no tienen una sola posibilidad de abordarlas y según el ordenamiento jurídico de cada país van a llevar a que se resuelvan de una u otra manera. Voy a tomar como referencia, aunque no es el único concepto que existe, pero creo que es bastante gráfico, la exposición de Juan Alfonso Santamaría Pastor, el catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que en su libro Principios de Derecho Administrativo dice que el Estado de Derecho es aquel que se rige por el principio de legalidad de la administración,
por la regla de la división de poderes, la regla de la supremacía y reserva de la ley, la protección de los ciudadanos mediante tribunales independientes y la responsabilidad del Estado por actos ilícitos. Hoy incluso sabemos que el Estado no solo responde por actos ilícitos, sino también por actos lícitos. Pero en todo caso, no quiero alterar la definición como él la tiene, por eso la transcribo textualmente. A partir de este concepto que da 5 principios fundacionales del Estado de Derecho, podemos ver que el Estado de Derecho en la actualidad es multinivel, en tanto hablamos de un Estado de Derecho en el ámbito nacional, en el ámbito comunitario, para aquellos países que además forman parte de un contexto de integración económico. En el caso americano tenemos, por ejemplo, la Comunidad Andina o el Mercosur, que forma un sistema, no es tan sofisticado como el de la Comunidad Andina en cuanto al proceso de integración comunitario, pero va en vías de ello, bueno, cada uno a su ritmo, y por supuesto el referente de la Unión Europea que conocemos por los estudios de derecho comparado y por las relaciones comerciales que se tienen con la Unión Europea. Y luego está el ámbito internacional. ¿Qué tienen esta visión o esta interpretación de interés para los efectos de nuestra exposición? Bueno, esas 5 principios fundamentales de juridicidad, de respeto a las situaciones jurídicas subjetivas, de la separación del poder público, de la responsabilidad del Estado y del control jurisdiccional pleno, lo podemos identificar en el ámbito nacional, en el comunitario y en el internacional. A nosotros, para los efectos de la exposición, nos interesa sobre todo situarnos en el plano comunitario e internacional, porque de allí es donde nacen los instrumentos internacionales, tanto de protección y promoción de inversiones como de derechos humanos, que dan soporte a este contexto de lo que sería el Estado convencional y de la protección que se puede exigir de los tratados internacionales por parte de los órganos nacionales para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, para exigir la responsabilidad del Estado y la tutela judicial efectiva como derecho fundamental y principio, porque además de ser un derecho fundamental es un principio rector de ese modelo de Estado que estamos conversando. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a hablar ahora del bloque de convencionalidad, pero en perspectiva de derechos humanos, que es la que vamos a desarrollar. No nos vamos a meter en la sesión de hoy con los tratados internacionales que garantizan la protección de las inversiones, que podría darnos pie para una segunda exposición sobre este tema, también muy enriquecedora, sobre todo por el momento que vivimos de la creación de un Tribunal Internacional de Inversiones que se está gestando, pero como todo lo que pasa a nivel internacional de manera muy lenta, pues requerirá algunos cuantos años antes de que lo veamos constituido de manera global. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que los tratados deben cumplirse, que además deben cumplirse e interpretarse de buena fe, establece la primacía del derecho internacional sobre el derecho nacional y la prohibición de invocar el derecho nacional para incumplir un tratado internacional. Básicamente estas 4 reglas están recogidas en la Convención de Viena en los artículos 26, 31, 27 y 46 de dicho instrumento internacional. Estas reglas son claves para poder aplicarlas en todo lo que viene a continuación. En el ámbito americano, que es donde nos movemos nosotros, tenemos el denominado derecho bloque de la convencionalidad o corpus juris de la convencionalidad, como también lo denomina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fíjense que no es un cuerpo o un bloque homogéneo, porque está constituido por instrumentos internacionales que tienen la condición de tratados, pero también está constituido por declaraciones que no tienen exactamente la condición de tratado, pero que sirven, complementan o contribuyen a reafirmar todos los derechos humanos o los derechos fundamentales que están reconocidos en estos instrumentos. En la actualidad, la Corte Interamericana, tanto en vía consultiva como en vía contenciosa, han reconocido
a todos estos instrumentos que ustedes están viendo allí proyectados, que no voy a mencionar cada uno porque pues, no nos llevaría mucho tiempo, que forman parte del bloque de convencionalidad. El más reciente de ellos es el Acuerdo de Escazú y ya fue reconocido también en sentencias de la Corte Interamericana, tanto en sentencias como en opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Pero me interesa ver el conjunto en su integridad para poder entender que a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es del año 1969, se establecieron dos obligaciones, bueno, dos obligaciones no, perdón, se establecieron más obligaciones, pero se establecen en dos normas, en los artículos 1 y 2, cuáles son las obligaciones que le corresponden a los estados nacionales frente a la Convención y los demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que ellos están obligados a aplicar para garantizar la efectividad de los mismos. Estas obligaciones internacionales son, en un primer plano, el de carácter declarativo, que es reconocer los derechos establecidos en los tratados en su ordenamiento interno. De hecho, el artículo 2 de la Convención habla de la adopción de medidas legislativas y de cualquier otro carácter. En principio, las medidas legislativas serán las leyes y las de otro carácter, pues serán los reglamentos, las políticas públicas, los actos administrativos, etcétera, como luego lo voy a proyectar en las imágenes. Pero adicionalmente a ello, hay un segundo grado de obligaciones de carácter preventivo. Una vez que se reconoce ese derecho en el orden interno, se deben respetar, se deben proteger y garantizar su efectividad. Sin esto, estos derechos son declaraciones de buena voluntad, pero no tienen una aplicación o un ejercicio material por parte de los titulares de los mismos. Y en el tercer grado, en caso de que los derechos no hayan sido debidamente respetados, protegidos o garantizados, bien sea por el Estado o bien sea por terceros, consecuencia de la actividad o inactividad del Estado que toleró, que permitió, que no aseguró que se respetaran los derechos, entonces le corresponde al Estado investigar quiénes lesionaron los derechos, quiénes afectaron, quiénes violaron los derechos, reparar a las víctimas, reparación que además la jurisprudencia ha venido diciendo que debe ser integral, sancionar a los responsables y adoptar las garantías de no repetición. Esto vale con respecto a cualquier órgano del Estado o a cualquier particular, cualquier persona privada que pueda lesionar estos derechos. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo este control de convencionalidad que es el que nos convoca en la tarde de hoy? Bueno, el control de convencionalidad se da en dos perspectivas. La primera, que es la nacional, que también se conoce como el control difuso de convencionalidad, asimilándolo a esa figura del control difuso de constitucionalidad que nació a finales del siglo XIX, específicamente en la última década del siglo XIX, por lo menos en el contexto americano. Pues en Europa este control no existe, sino que hay un control concentrado de constitucionalidad. Entonces, esto a veces genera confusión porque se dice, bueno, pero el único que puede llevar a cabo el control difuso es el Poder Judicial, porque eso es lo que dice la Constitución o la ley del respectivo país. Pero resulta que como esta es una obligación del Estado, todos los órganos del Estado, llámese Poder Legislativo, llámese Poder Ejecutivo, llámese Poder Judicial, o incluso en los países que tienen otros órganos constitucionales extrapoder, porque no integran los poderes clásicos, pues todos los que ejercen poder público están obligados a ejercer este control de convencionalidad, que no es otro que garantizar la efectividad de la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, asegurando el ejercicio real, el ejercicio material de esos derechos reconocidos allí. Para ello, ¿cómo lo hacen? Bueno, se trata de un control originario, principal e inmediato, porque es el que está más cerca de las personas, más cerca de los titulares de los derechos humanos. Y lo deben hacer cada uno en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.
y de los procedimientos constitucionales y legales establecidos en el respectivo ordenamiento jurídico. Es decir, el Poder Legislativo, ¿cómo lleva a cabo el control difuso de convencionalidad, perdón, a través de la expedición de leyes, que es la competencia fundamental o principal que tiene, sin perjuicio de que también tienen en determinados países la competencia para juzgar a altos funcionarios del Estado. En ese caso, pues tienen que garantizar, como lo ha dicho reiteradamente la Corte Interamericana, con base en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el debido proceso a aquella persona que está siendo juzgado, en este caso, por el poder legislativo del respectivo país. Por su parte, el Poder Ejecutivo ejerce control difuso de convencionalidad. Sí, ¿cómo lo hace? Asegurando de que todos sus actos jurídicos, llámense decretos, reglamentos, actos administrativos generales, individuales, políticas públicas, prestación de servicios públicos, sean compatibles con los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en esta materia que libre y soberanamente cada Estado decidió suscribir, ratificar y finalmente depositar en el contexto de su ordenamiento constitucional. Y el Poder Judicial, por supuesto, lo hace en el ejercicio de sus competencias y procedimientos constitucionales y legales. Entonces, en este sentido, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y particularmente de ese artículo 2 que estamos mencionando, esa competencia que lleva a cabo los distintos poderes del Estado es mucho más amplia que la que tienen atribuidos constitucionalmente el Poder Judicial en aquellos países en que existe para ejercer el control difuso de constitucionalidad. Por eso a veces hay que tener cuidado con las palabras porque aunque suenan iguales, no operan iguales en ambos casos, porque una cosa es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad en base a las obligaciones que derivan de los tratados internacionales. Esto un poco se refleja con esta expresión. De hecho, hay un caso muy significativo o hay varios, pero hay uno muy significativo para las personas que me están oyendo en Chile, que fue el caso conocido como la última tentación de Cristo, porque en ese caso justamente se establecía el tema de la censura previa para la difusión de pensamientos, de ideas, de expresión desde la Constitución. Y claro, pues si yo estoy obligado a cumplir la Constitución, no puedo desacatarla. La Constitución dice lo que dice, la ley lo desarrolla y yo como autoridad administrativa simplemente cumplo la Constitución. Y ese caso, digamos, lo interesante, más allá de cómo se resolvió finalmente, porque además cuando se pronunció la Corte Interamericana y cuando hubo las audiencias previas para llegar a la decisión de la Corte Interamericana, ya estaba en fase de modificación la Constitución chilena. Lo que interesa, al igual que con los casos de Barbados, por ejemplo, y de Trinidad y Tobago, es que las constituciones incluso pueden ser inconvencionales. Y al poder ser inconvencionales, tienen que ser modificadas para que armonicen con la Constitución. Estos problemas se han planteado recientemente en el caso de Colombia, por ejemplo, con el tema de la competencia que se le atribuye al Procurador General para declarar inhabilitaciones administrativas cuando el Procurador General no forma parte del Poder Judicial y contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 23. En Colombia no han modificado la Constitución por esto, sino que han hecho unas interpretaciones bastante complejas para llegar a la conclusión de que sí puede o que no puede según el órgano jurisdiccional que está resolviendo el caso. Pero bueno, volviendo a los escenarios, en ejecución de la Constitución y que deben darse de conforme con la convencionalidad, se pueden dictar leyes. Los países, no todos lo tienen, que admiten los decretos leyes o los decretos con rango, valor y fuerza de ley, también tendrían que expedirlos en ese sentido. Los decretos del gobierno de ejecución de la Constitución directamente o de ejecución de las leyes, las políticas públicas y prácticas estatales por parte de las autoridades que ejecutan las normas constitucionales. En ejecución de la ley se expiden los reglamentos, los actos administrativos generales, los individuales, los contratos públicos y se expiden también las sentencias. Y luego también se puede dar o se debe dar ese control nacional de convencionalidad
ante el incumplimiento de la ley que produce una inactividad material o formal, porque la omisión también genera responsabilidad del Estado por violación, que genera como consecuencia la violación de derechos humanos, y esa omisión también debe ser objeto de reparación en los mismos términos que hablamos anteriormente. Pero también el control de convencionalidad se da en el ámbito internacional, que es en el sistema interamericano el concentrado. Y esto lo llevan a cabo en dos escenarios: uno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como lo dice tanto el preámbulo de la Convención como se deduce del artículo 2 y de la interpretación reiterada que ha hecho la Corte Interamericana, es subsidiario, complementario, inmediato. Dicho esto, se va a dar en función de dos escenarios concretos o dos esferas de actuación concretas. La extrajudicial, que se lleva a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la judicial, que es a la que generalmente estamos más acostumbrados los abogados en el litigio, que es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso para poder acudir a la Corte, primero hay que pasar por la comisión, salvo aquellos casos donde excepcionalmente pudiera establecerse, bueno, no es que se evita la comisión, sino que se tramite de manera más expedita por las circunstancias o la emergencia que esté planteada allí específicamente. Hay que recordar que la Corte Interamericana incluso ejerce control de legalidad de la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero además de eso, ejerce la competencia contenciosa cuando actúa en función jurisdiccional y la competencia no contenciosa cuando actúa en función consultiva. Hay un caso muy importante recientemente en el que estuvo involucrado Chile, que es el del cambio climático, Chile con Colombia, de manera conjunta, que luego comentaremos en la fase final de la exposición. Pero estas son las dos instituciones que realizan el control concentrado, una de forma extrajudicial, que si se logra resolver la reclamación en sede extrajudicial, no hay que ir al tribunal. Cuando no se llega a un acuerdo en sede extrajudicial, es que entonces se pasaría a la fase propiamente contenciosa y el tribunal actúa en función jurisdiccional. La función consultiva la pueden activar tanto la Comisión Interamericana, como ven en la parte de arriba de la proyección, como también los estados están habilitados para hacerlo. No lo podemos hacer cualquier persona pues que querramos ir ante la Corte a hacerle una consulta. Pero bueno, creo que el sistema ha funcionado bastante bien hasta ahora y sin muchos tropiezos. Pero veamos la jurisprudencia ahora de la Corte Interamericana. Una de las cosas que más se ha dicho es que el caso, digamos, que marca el antes y el después fue el Almonacic Arellano versus Chile del año 2006. Pero en realidad, si uno lee la jurisprudencia con detenimiento, aunque no usa la expresión control de convencionalidad, la primera decisión que toma, que fija los criterios de aplicación de esto y de las obligaciones de todo el aparato gubernamental, de toda la estructura del poder público para llevar a cabo esta actuación que hoy en día denominamos control de convencionalidad, fue la sentencia número 4 del 29 de julio del año 88 en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, que ahí hablaba de que toda la organización del Estado y toda la estructura debía actuar en consecuencia para asegurar la efectividad de los derechos humanos, y en caso de que ello no se produjese, existía la obligación del Estado de investigar y sancionar la violación, así como de actuar para restablecer el derecho que había sido conculcado, lo cual implica en muchos casos reparaciones de carácter material y otras reparaciones de carácter inmaterial o moral, como también se les conoce. Entonces, esta decisión creo que es clave para entender cómo luego vinieron los votos disidentes o los votos particulares, más que disidentes, de algunos de los magistrados de la Corte Interamericana hasta llegar al uso de esta expresión en el caso Almonacic Arellano versus Chile en el año 2006. Pero fíjense que desde el año 88 al año 2006 han pasado 18 años. O sea que este es un proceso
evolutivo en el cual se va construyendo esta teoría del control de convencionalidad, y que en esta expresión del año 2006 se habla de ejercer una especie de control de convencionalidad que deben llevar a cabo dentro del Poder Judicial. En el año 88 se había hablado no del Poder Judicial, sino de toda la estructura de la organización del Estado. O sea, que eran ejecutivo, legislativo, judicial. Aquí, por razones del caso concreto, se hizo referencia al Poder Judicial específicamente. Y esta sentencia además es muy importante porque también admite además que ese control no requiere que sea instancia de parte, sino que se puede hacer oficiosamente, es decir, que el propio juez lo puede hacer de oficio. Y esto lo ha hecho la Corte Interamericana en muchísimos casos donde ha declarado la existencia y violación de un derecho que no fue invocado por las partes, pero que fue debatido a lo largo del proceso ante el propio tribunal. Luego, en la decisión posterior de Cabrera y Montiel versus México, sí habla de todos los órganos del Estado, como lo había hecho en el año 88, y dice, incluidos sus jueces. O sea, que vuelve a ratificar la visión omnicomprensiva de la institucionalidad estatal que debe actuar para garantizar ese control de convencionalidad, incluidos sus jueces, como parte de la organización del Estado. Obviamente, si no hubiesen puesto esta expresión, incluidos sus jueces, no le agregaba ningún valor a que eran todos los órganos del Estado los que debían actuar en consecuencia para asegurar la vigencia de los derechos humanos reconocidos en estos tratados internacionales. Básicamente, si hiciéramos un esquema de las 576 sentencias, creo que van en este momento, más las 23 opiniones consultivas, perdón, 23 no, 32 opiniones consultivas, nos daríamos cuenta de que han habido como momentos referenciales, primero la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, que no entró en vigor sino prácticamente 9 años después, sí, de su entrada, de su suscripción. La primera sentencia se produce incluso 8 años después. Luego vino el protocolo adicional de la Convención Americana, que es conocido como el Protocolo de San Salvador. Durante el año 87 y el año 2001 no hubo una protección especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A partir del año 2001 se inició una etapa de protección indirecta a través de los derechos civiles y políticos que estaban reconocidos en la Convención, y luego a partir de 2017 ya incluso podríamos decir que hay un predominio de protección de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales sobre los denominados derechos civiles y políticos, porque la jurisprudencia ha ido creciendo progresivamente en estos 9 años en ese sentido. Ahora veamos el control jurisdiccional de los actos administrativos. En teoría, cada país tiene, por según lo ha construido la doctrina, cuál es la teoría de los elementos estructurales del acto administrativo. Yo no pretendo hacer prevalecer una sobre otra, pero creo que hay consenso cuando escogemos la legislación en nuestro continente de que hay un conjunto de elementos que son esenciales para que un acto administrativo se considere que existe como tal y que además pueda ser válido. Estos son los elementos subjetivos, objetivo, causal, teleológico y formal. El elemento formal además tiene una doble composición porque está la producción previa del acto administrativo, que requiere de un procedimiento que se debe llevar a cabo, que está establecido en la ley, y la expresión formal de ese acto administrativo, que se exterioriza de manera escrita en la generalidad de los casos, en el 95% de los casos, y que puede estar hoy en día en soporte de papel o electrónico. Hago además la precisión de que el soporte electrónico no es un elemento, o de papel, no es un elemento esencial del acto administrativo, sino que es el soporte material del mismo. Porque a veces he visto que hay algunos autores que hablan de actos administrativos electrónicos, como si fueran una categoría distinta a los actos administrativos escritos. El acto administrativo puede estar escrito en papel, en máquina de escribir, si todavía queda alguna máquina de escribir funcionando y esté en uso,
Obviamente pueden estar escritos a mano, pueden estar escritos, por supuesto, por cualquier medio que permita la tecnología actual y tienen el mismo valor jurídico siempre que haya sido dictado por la autoridad competente, que el contenido sea el previsto en el ordenamiento jurídico, que el fin no sea distinto al contemplado en la norma, que esté debidamente motivada la decisión que se adopta y que se haya expedido previo al cumplimiento del procedimiento legalmente establecido. Básicamente esos son los elementos estructurales del acto administrativo que vienen de aquella evolución de la teoría francesa de los elementos del acto administrativo que desarrolló Roger Bonnard en Francia en el siglo pasado. Sobre la teoría de las nulidades de los actos administrativos, para luego ver cómo esto encaja con el control de convencionalidad, ¿qué es lo que verifica el juez? Bueno, que el acto cumple con estos elementos del acto administrativo en los términos que esté definido en la legislación nacional en cada país. Si verifica que que son conformes con ello, pues el acto no queda otra cosa que declarar su validez. Su invalidez se va a producir cuando él no es conforme con alguno de estos elementos. Y esto nos lleva entonces a la teoría de las nulidades de los actos administrativos. Hay dos tipos de vicios que pueden presentar los actos. Los vicios invalidantes, que dan pie a la denominada nulidad absoluta de pleno derecho o radical, y estos vicios se manifiestan básicamente en vicios de inconstitucionalidad, vicios de ilegalidad y el más reciente de todo, que es el vicio de inconvencionalidad. Aunque hay leyes que por su vigencia en el tiempo, por el momento en que fueron aprobadas y entraron en vigor, no reconocen el vicio de inconvencionalidad de la aplicación del sistema interamericano de derechos humanos, se deduce que hay vicios que además no pueden ser subsanados, como son los vicios de inconvencionalidad, que una vez detectados deben ser declarados en ese ejercicio de control difuso de convencionalidad por la autoridad competente, bien sea la administrativa cuando conoce de los recursos internos o bien sea por la jurisdiccional cuando ejerce el control de juridicidad de estos actos administrativos. Luego están los denominados vicios de nulidad relativa o anulabilidad, que son todos aquellos que no están taxativamente calificados como nulidad de pleno derecho absoluta o radical en la respectiva legislación. Y luego está esa categoría de vicios no invalidantes, que también han sido calificados de intrascendentes, que son aquellos vicios de forma que no afectan la validez del acto, que además de no afectar la validez del acto, pueden ser corregidos mediante la figura de la corrección de errores materiales o pueden, no van a tener trascendencia y por aquello de que lo útil no puede ser afectado por lo inútil, porque anular un acto para volverlo a emitir, solo adaptando que la fecha, por decir, dijo 16 de marzo de 2026, pero el marzo no se puso en números arábigos, pero no se puso en letras, sino que se puso en números romanos. Entonces eso va a generar una discusión de la que a veces somos tan asiduos los abogados, pues termina generando un debate inútil porque de todas maneras se puede identificar, se puede deducir de la cultura general de las personas que se refería al 26 de marzo del año 2026 y no a otra fecha distinta. Entonces no lleva a una invalidez del acto administrativo. Estos son, digamos, como dentro de la teoría de las nulidades, los distintos vicios que se pueden presentar. Esto nos lleva, en consecuencia, a analizar, en el caso del acto administrativo, cada vicio con cada consecuencia jurídica para ver en dónde estaríamos. En función de las preguntas siguientes, ¿quién dicta el acto? Que va con el elemento subjetivo, ¿cómo se dicta el acto? Con el elemento formal, ¿para qué se dicta el acto? Que es el elemento teleológico, ¿qué se dicta el elemento objetivo? Y ¿por qué se dicta el elemento causal? Cada uno de ellos puede tener a su vez un potencial vicio, como es el de incompetencia, o en la manifestación de la voluntad, juicio, conocimiento o certeza, según la definición de acto administrativo que se tenga en el país, el cumplimiento o no de las formas esenciales o del procedimiento legalmente establecido, porque recordemos que a veces se puede aplicar un procedimiento distinto al legalmente establecido para la expedición de un acto. Y entonces, bueno, hubo un procedimiento parcial, pero sí hubo procedimiento, pero no es el que dice la ley. Bueno, es que ahí hay una desviación de procedimiento que según cómo lo evalúe
la autoridad revisora administrativo-judicial puede conllevar a una nulidad de pleno derecho o a una anulabilidad. Que se produzca el vicio también de desviación de poder. Cuando se usa el poder, se tiene la competencia, pero se usa para un fin distinto al previsto en el ordenamiento jurídico, que el elemento objetivo es que el objeto del acto sea ilícito, incierto, imposible, indeterminado, o que estemos ante un falso supuesto de hecho o de derecho, o de carece de motivación, y todo ello puede llevar en uno u otro caso, según lo define la legislación, a nulidades de pleno derecho o a nulidades relativas o anulabilidades. Pero esto, cuando lo llevamos al vicio de inconvencionalidad, que es el que nos interesa como novedad en este contexto, fíjense que básicamente se pueden dar varias combinaciones, que un acto sea constitucional, legal y convencional, que es plenamente válido, o que se presenten distintas modalidades. El acto puede ser constitucional, ilegal y convencional, constitucional, legal e inconvencional, y así, si vamos armando los distintos escenarios, vamos a tener también que la mayoría de los casos donde hay un vicio de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, estamos ante supuestos de nulidades de pleno derecho, absoluta o radical, es decir, que no pueden ser subsanados. Y en consecuencia van a llevar forzosamente a la extinción de ese acto administrativo. Esto en lo que se refiere concretamente a la expresión más habitual o con mayor cantidad de manifestaciones que tiene la administración pública a través de los actos administrativos. Podríamos hacer este mismo escenario con los contratos públicos o con la actividad reglamentaria para aquellos que distinguen si el reglamento es no una categoría de acto administrativo, sino que son disposiciones generales, como ocurre en España y en algunos otros países o en algunos otros autores que siguen esa corriente española, frente a la corriente francesa o a la escuela francesa, que dice que los reglamentos son una manifestación de actos administrativos de contenido general. Pero bueno, ese no es el contexto hoy sobre el debate que estamos conversando. La idea es ahora ver un poco cómo se ha proyectado ese control de convencionalidad en un tema tan interesante como el tema climático, que es de absoluta actualidad y que ha generado una importante jurisprudencia en la materia. ¿De qué premisa partimos? Bueno, hay un negacionismo sobre la existencia del cambio climático. Del presidente actual de los Estados Unidos hacia abajo, hay mucha gente que comparte esa idea de que el cambio climático es un invento, que no existe, etc. Pero hay realidades científicas que parecen demostrar de que algo está pasando. Puede ser que no lo llamemos cambio climático o alteración del ambiente o del clima o calentamiento global por otras razones, como lo queremos calificar, más allá de la expresión climática, pero que producen una afectación al ejercicio de los derechos fundamentales. Como no se trata de una amenaza, sino de una realidad, lo primero que hemos tratado de detectar es cuáles son esos derechos humanos o cuáles son esos derechos fundamentales que están siendo afectados. La jurisprudencia que se ha venido construyendo habla de que son aquellos relacionados con la dignidad de las personas, como la vida privada y familiar, los fundamentos de la naturaleza, la integridad física, la subsistencia medioambiental de las presentes y futuras generaciones, y nada impide que en el futuro estos efectos negativos generen nuevos procesos que van a llevar también a invocar la lesión a otros derechos fundamentales como el derecho al desarrollo, a la vivienda digna, a la propiedad, al agua potable y al saneamiento, que se están viendo afectados ya en la actualidad. Digo, es que lo reconozcan las sentencias que resuelven estos casos. Entonces, fíjense que al final estamos hablando de derechos fundamentales, no estamos hablando de daños de carácter patrimonial, simple y llanamente que, bueno, como se me afectó mi industria, yo demando a alguien, al Estado, al que sea, para que me repare, sino que aquí estamos hablando de protección de derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. La justicia climática ha vivido varios momentos, o ha experimentado varios momentos. En estos cuadros, en este y el de la siguiente que van a ver, van a conseguir reflejado, no, me gustaría explicarlos y le puedo compartir incluso un trabajo que tengo publicado sobre la primera parte de este tema, de las decisiones que se han adoptado
a partir del caso de la Fundación Urgenda, que fue resuelto por la Corte Suprema de Países Bajos, fue contra el Estado. Pero a partir de esa decisión, estos casos concretamente están reflejados en el contexto de Europa, pero también se han dado casos en América. Lo que pasa es que recogerlos todos en este escenario nos llevaría una exposición más larga de la que tenemos. He recogido estos casos que me han parecido bien significativos porque el enfoque que le han dado ellos, en esencia, es el de los derechos humanos. En el caso de los países americanos, han introducido una variante que es también los derechos de la naturaleza y los derechos, en algunos casos, dentro de la naturaleza, pues los derechos, por ejemplo, de los ríos, de las montañas o de los animales, ¿no? Y entonces esto da una variante adicional a un reconocimiento de personalidad jurídica, a la naturaleza y a lo que teóricamente pues siempre hemos calificado como bienes sujetos de protección y no como, o bienes, perdón, objetos de protección y no como sujetos de protección, como ahora parece estar avanzando esta doctrina jurisprudencial en este sentido y cada vez gana más terreno. Incluso en alguna ley en España declararon al Mar Menor también con personalidad jurídica y le han dado protección en ese sentido. Pero quiero destacar, por ejemplo, dentro de esto, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que me parece un caso interesantísimo. Como ustedes saben ya, hoy en día, además, las sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán las podemos leer ya no solo en alemán y en inglés, sino que también ahora hay la página del tribunal nos las brinda en español, entonces, o en castellano. Entonces tenemos la posibilidad también de leer este tipo de decisiones, digamos, ya traducidas oficialmente por parte de la propia institución. Pero esta sentencia es muy interesante, sobre todo por el tema de los derechos diacrónicos, que cómo lo desarrolla, y el mandato que le da al Parlamento alemán de modificar la ley para que piense más allá de 2030, no en los derechos de las generaciones presentes, sino de las generaciones futuras, porque esto abre, por supuesto, todo un debate de quiénes son las generaciones futuras, quién las representa en el presente, por qué se reconocen las generaciones futuras cuando para ser titular de un derecho se requiere ser persona, e incluso en muchos países debatimos si persona es aquel que ha sido engendrado y no nacido, o aquel que es solo persona una vez que ha nacido. Esto es todo un debate complejísimo, sobre todo por los temas que tienen que ver con el aborto, ¿no? Pero si el titular del derecho es la persona y la persona ni siquiera, no es que no ha nacido, es que no ha sido engendrada, ¿quién sería el titular del derecho? Entonces tampoco se trata de un derecho individual, sino de un derecho colectivo. Pero ¿quién representa esa generación futura si no sabemos si van a ser, tomando en cuenta de que en la actualidad cada vez hay un decrecimiento de la natalidad en varios países de Europa y también en nuestro continente? En algunos países ha venido decreciendo la natalidad, con lo cual la población tiende a envejecerse, pero no hay relevo generacional. Entonces, bueno, hay todo un conjunto de análisis aquí para hacer quiénes serían los representantes de esas generaciones futuras, etcétera. Todo esto nos genera una tormenta de ideas y de reflexiones a ver. Ahora, ¿qué es lo interesante y transversal en todos estos casos? La búsqueda de protección de derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vida familiar propiamente. Y particularmente en estos casos, todos han sido demandas de ONGs o de personas individuales contra el Estado, salvo dos casos que voy a comentar que son una excepción. El primero fue el caso de una ONG de los Amigos de la Tierra en los Países Bajos contra la empresa Shell, Royal Dutch Shell. Ese caso es muy interesante porque es la primera vez que se demanda a una empresa privada a la que se acusa de ser responsable o se le imputa ser responsable de la generación de, con su actividad económica, con su actividad comercial, de ser generadora directa de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué es tan importante este caso? Porque
la decisión que adoptó el tribunal en primera instancia, que luego fue modificada por el superior, cuyos datos les voy a dar a continuación, lo que está diciendo es que tiene que modificar su política corporativa para adaptarla a los objetivos del Acuerdo de París, que tiene que ver con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en los términos que se acordó allí en 2015. Entonces, esta sentencia es muy curiosa en cuanto a que primero el demandado no fue el Estado, sino que fue un particular por el desarrollo de su actividad comercial, al cual se le atribuye que su actividad comercial es uno de los grandes generadores de los gases de efecto invernadero, y lo que se le pide al juez es que intervenga y lo condene a cambiar su política corporativa para ajustarse más a esa transición energética que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, me parece que es valiosísimo leer la decisión. Igual que, bueno, las dos decisiones que se dieron en Francia, tanto del Consejo de Estado como el Tribunal Administrativo de París, creo que son interesantes leerlas para formarse uno una opinión a partir de su lectura sobre este tema. Han habido sentencias, no todas han sido favorables a los demandantes, han habido sentencias de rechazo, como pasó en el caso español, donde el Tribunal Supremo Español consideró que la política ambiental que lleva a cabo el actual gobierno español sí era compatible con los instrumentos, con la Constitución y con los instrumentos internacionales que ha adoptado el propio Estado español, y que por lo tanto pues no prosperaba la reclamación formulada por Greenpeace y las otras ONG. Y luego, ya más recientemente, el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso conocido como las abuelas por el clima, de abril de 2024, que es un caso que ha sido muy significativo porque pues, uno diría, bueno, las abuelas por el clima difícilmente van a representar a las futuras generaciones, pero representando a la generación a la que ellos pertenecen, que son la generación de las abuelas, dicen, oiga, nuestra calidad de vida se está viendo afectada porque Suiza, que uno pensaba que era un país donde no se producía ninguna violación de derechos humanos, pues fue condenada. El Estado suizo fue condenado por no haber adoptado las medidas idóneas, adecuadas y eficaces para garantizar la protección de los derechos en este caso de las abuelas, que son las demandantes, pero de todos los suizos en general, con las políticas que han adoptado en materia de cambio climático. Por el contrario, en el caso también de la Corte Europea de Derechos Humanos de los niños portugueses, como se le conoce, a Duarte Agostinho y otros, que demandaron a los 33 estados europeos, pues fue rechazado por falta de cualidad para ejercer la demanda. Y más recientemente, en el caso Shell, en corte de apelación, todavía queda que vayan a casación, pues fue modificada la decisión de primera instancia. En ese sentido, se reconoce de que Shell debe adoptar medidas, pero digamos fue menos intensa la decisión que se adoptó en segunda instancia. Finalmente, el año pasado, en el mes de mayo, hubo un caso de un ciudadano peruano que demandó a una empresa de energía en Alemania. Y la Corte de Apelaciones de Alemania, pues consideró que la reclamación de él, por la cual pretendía que la empresa alemana le indemnizase, no tenía fundamento sólido, con lo cual no prosperó. Y bueno, han sido, digamos, de los casos más significativos. Hay otros quizás han tenido menos trascendencia o no han llegado todavía a las instancias superiores para tenerlos como referencia en este momento, porque están en pleno proceso de ver qué va a ocurrir. Bueno, básicamente, con estos casos y estas tres decisiones con las que ya voy cerrando la exposición, que tienen que ver con tres opiniones consultivas muy importantes, completamos el cuadro de la búsqueda de protección de los derechos humanos por parte de los tribunales internacionales. El primero fue de la Corte Internacional del Derecho del Mar, en la opinión consultiva del 21 de mayo de 2024, donde los países insulares solicitaban que se pronunciase sobre cómo el cambio climático afectaba a sus territorios y afectaba a sus habitantes.
el segundo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue planteado por la República de Chile y la República de Colombia, en la que hacen la solicitud sobre la opinión consultiva en materia de emergencia climática y derechos humanos. Fue resuelto el 29 de mayo del año pasado, prácticamente un año después de la Corte Internacional de Derechos del Mar, y aproximadamente un mes después se pronunció la Corte Internacional de Justicia ante la solicitud que le hizo la Asamblea General de la ONU, donde le solicitaba la opinión sobre las obligaciones de los estados respecto al cambio climático. Obligaciones de los estados con respecto a todas las medidas que se deben adoptar para, por un lado, mitigar y por el otro lado, adaptarse e incluso reparar a aquellas personas que viven dentro de sus jurisdicciones que son víctimas de la afectación por los estragos o por las consecuencias que se derivan del cambio climático, a pesar de que haya un grupo de población que rechaza o que niega que el cambio climático esté generando efecto. Ahí interesante ver cómo hablan de que hay que tomar estas decisiones basados en la mejor ciencia disponible. Hay muchos que han destacado lo de la mejor ciencia disponible como un gran avance en el descubrimiento de la jurisprudencia, pero para los que no nos dedicamos ni al derecho penal ni a la criminología, pero que hemos estudiado esto por razones obvias en la carrera de derecho, pues la mejor ciencia disponible creo que se ha utilizado en materia forense y en materia de investigación de las conductas, incluso de determinación de los crímenes, de quiénes fueron los que lo produjeron a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que ha estado circunscrito a la materia penal o al ámbito penal y quizás no lo habíamos visto en otros espacios de una manera tan clara como ahora nos lo están diciendo estos tribunales internacionales en un tema vinculado que quizás es más difuso con el tema climático y ambiental. Pero lo digo como una reflexión porque me parece que es interesante que lo digan, pero que no es una novedad tampoco tan extraordinaria en el mundo del derecho, por lo menos como lo hemos conocido a lo largo del tiempo. Reflexiones conclusivas. Está demostrado o resulta demostrado que los tribunales nacionales de los estados están transitando hacia un reconocimiento del litigio climático como medio procesal de protección de derechos fundamentales. Esto, junto a la justicia constitucional, implica que la ordinaria tiene un nuevo papel en la protección de estos derechos fundamentales. Fíjense que no todos los tribunales que han conocido estos casos son tribunales que forman parte del orden jurisdiccional constitucional. Y de allí la importancia de traer esto a colación en esta exposición. Estos procesos se han incoado contra la inactividad total o parcial de los estados y también de las empresas que tienen un alto impacto en el cambio climático. Los pronunciamientos jurisdiccionales tienen en común que no se limitan a proteger situaciones actuales, sino que también han pensado en las generaciones futuras mediante la expedición de fallos de carácter prospectivo. La gran incógnita en este tema es, para los países que tienen un orden jurisdiccional administrativo, ¿qué impacto va a tener estas prácticas judiciales que se han dado hasta ahora en ese orden jurisdiccional? Porque la gran mayoría de las actividades o inactividades que generan efectos en el cambio climático son imputables al Estado en función administrativa. Y esa la conocería teóricamente en los países que tienen la jurisdicción administrativa los jueces de este orden jurisdiccional. Fíjense que en Francia esto terminó en el Consejo de Estado, no fue a ningún otro tribunal, y en Bélgica en los tribunales competentes también para conocer de este tipo de reclamaciones contra el Estado. Pero esto puede alterar o puede incidir en la modificación de la distribución de competencias en el futuro en el orden jurisdiccional administrativo o requerir reformas legales para adaptar las leyes de la jurisdicción contencioso administrativa a este nuevo tipo de procesos donde generalmente cuando se reclamaban la protección de derechos fundamentales, lo reconducían a la vía del amparo constitucional o de otros medios de protección que estaban en el orden jurisdiccional constitucional. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones finales? Primero, que hoy en día no cabe duda que la declaración de inconvencionalidad o de incompatibilidad convencional corresponde a todas las autoridades del Estado en el ámbito de sus competencias y de sus procedimientos constitucionales y legales, que ellos deben actuar para restablecer los derechos que han sido afectados
cuando se incumple la convencionalidad y estos derechos terminan siendo lesionados en la esfera de sus titulares. Que se deben adoptar medidas además de reparación integral a las víctimas y sus familiares, que también son considerados, o sea, las víctimas directas y sus familiares, que son considerados también víctimas según la jurisprudencia que se ha venido desarrollando en el tema. Y finalmente, a la adopción de medidas que garanticen la no repetición de estos hechos que han lesionado los derechos fundamentales o los derechos humanos de las personas. Básicamente estas son las ideas que les quería compartir. Las he extraído de esta bibliografía. El libro que publicó la editorial Olénica en Chile hace ya algunos años, el libro sobre la jurisdicción contencioso administrativa y los procesos contencioso administrativos publicado el año pasado en Bogotá, y toda la recopilación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la revista de Administración Pública que se publica por el Centro de Estudios Constitucionales en España. Bueno, muchas gracias por la atención y quedo a la orden para las preguntas, comentarios, reflexiones que quieran compartir. Bien, muchas gracias, profesor. Tenemos unos minutos efectivamente para preguntas y comentarios. Hay algunos que se han formulado ya en el chat, yo se los voy a leer. Igualmente, si alguno de los participantes quisiera formular su pregunta de viva voz, puede encender su micrófono, levantar su manito y con gusto le damos la palabra para que pueda interactuar con nuestro invitado. También comentarles que en el chat se encuentra el acceso al registro de asistencia para quienes deseen acceder a la constancia de participación en este foro inaugural del segundo semestre. Voy a darle la palabra a Jenis y luego leo, profesor, las preguntas, comentarios que están en el chat. Jenis Navarro, egresado de nuestro magíster en Derecho y Litigación Constitucional. Jenis, adelante. Sí, buenas tardes, profesor Luis. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, profesor Mendible. Tenía unos cuantos años que no lo veía desde la última vez que pude asistir en Venezuela a escuchar alguna de sus conferencias hace ya unos cuantos años atrás, pero es un agrado volver a verle, al menos aunque sea por esta vía, ¿no? Yo quisiera plantearle dos situaciones, diríamos. La primera, me gustaría saber su opinión sobre alguna corriente de pensamiento que ha señalado, diríamos, fundadas críticas desde su perspectiva, o digo, desde aquellos que plantean estas críticas, en el sentido de señalar que el control de convencionalidad no se encuentra estrictamente establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que lo que ha hecho la Corte Interamericana es, a través de su doctrina, implementar ese control de convencionalidad y que por tanto esa corriente de pensamiento piensa que no se está cumpliendo estrictamente con lo que la Convención Interamericana establece. Incluso señalan que se están aplicando normas del soft law para desarrollar esta doctrina de la Corte Interamericana y en ello prácticamente basan su crítica, ¿no? Aclaro que yo no comparto esta corriente de pensamiento, pero diríamos que está allí presente y son señalamientos que se han venido haciendo en los últimos años. Por otra parte, decirle que hay un tema que me llama poderosamente la atención con respecto a decisiones de la Corte Interamericana, que tiene que ver, por ejemplo, con un caso muy reciente, el caso eh, eh, Comisión Interamericana versus México, en el que la Corte Interamericana le ordena al Estado mexicano reformar su constitución en el tema de las detenciones, de las detenciones sin control jurisdiccional que se encuentran establecidas en la Constitución mexicana. De hecho, tienen un listado, un número clausus de delitos para los cuales se autoriza la detención sin control jurisdiccional. Y le hago esta pregunta porque me parece que es un tema que sigue abierto a la discusión, al debate. Se trata de ordenarle a un Estado, y no solo al Estado, sino, diríamos, a su poder constituyente, que, diríamos, que reforme su propia constitución sin pasar por los canales o los procesos establecidos en las constituciones respectivas. De tal manera que a mí me parece que allí sí hay un tema
que a pesar de que he leído dos decisiones de la Corte Interamericana en ese sentido, me parece que hay temas allí complejos como el de los poderes constituyentes, el ejercicio de la soberanía, más allá de que existan algunos acuerdos, de que existan algunos convenios suscritos. Pero si es difícil que en algunos estados incluso se comprenda que los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales tienen facultades para, por ejemplo, actuar como lo que llaman legisladores negativos, es decir, para dejar sin efecto jurídico una norma porque consideran que es nula por violar la Constitución. En este caso, diríamos, una orden de la Corte Interamericana para reformar la Constitución de un Estado. Me parece que allí hay muchas cosas de por medio todavía que hilar muy fino, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente saber un poco su opinión sobre esos dos aspectos. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. Jenny, por favor, es que no completé la idea central de la primera pregunta. Hubo un momento en que como que se me cortó y no lo oí bien, pero si me la dice porque la estaba anotando aquí y tuve como una interrupción Sí. en la comunicación. Sí. Sí, la idea central de la primera pregunta es saber su posición sobre esta corriente de pensamiento que señala que el control de convencionalidad no se encuentra expresamente establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que se ha venido implementando a través de una interpretación que ha hecho la Corte y de una doctrina que ha venido desarrollando la Corte, pero no como consecuencia de una norma expresa de control de convencionalidad establecida en la Convención Interamericana. Es prácticamente esa la crítica, utilizando además normas soft law, normas de derecho suave, que no deberían, según esta corriente de pensamiento, ser aplicadas de forma directa. Aclarando que yo no comparto esa corriente de pensamiento, pero sería interesante saber su opinión al respecto. Sí, muchísimas gracias, Jenny. Mire, bueno, efectivamente, siguiendo el orden de los planteamientos que hizo, si leemos los tratados internacionales, literalmente, e incluso esa crítica al control de convencionalidad, habría que expandírsela a todo el tema de la interpretación que se ha hecho del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos para darle cobertura a toda la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque literalmente el artículo 26 tampoco da para eso. Y incluso yo siempre me he preguntado por qué insisten en aplicar el artículo 26 cuando está el protocolo de San Salvador que da cobertura a esos derechos. Obviamente, o a varios de esos derechos, por lo menos, si no a todos, a varios de esos derechos. Pero concretamente, lo que me parece, digamos, curioso o interesante es que la interpretación que se viene haciendo por la Corte Interamericana tampoco termina siendo muy distinta a la interpretación que hacen los tribunales constitucionales en los países cuando van a partir de la norma constitucional haciendo una interpretación progresiva o prospectiva, como usted lo prefiera ver, en el tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación informática no estaba en ninguna constitución para 1976, cuando el Tribunal Constitucional Federal alemán dijo es que esto no se puede utilizar así, perdón, 76, no, 83, cuando esto no se puede utilizar así porque los datos los suministramos para que los usen para una determinada finalidad por parte de la administración pública, no para que lo intercambien o circulen libremente sin que exista ningún control ni el consentimiento de quien dio sus datos, prestó sus datos o suministró sus datos a la administración. Entonces, la Corte Interamericana, por ejemplo, ha interpretado el derecho humano al agua potable en la sentencia 400 y no es un derecho que esté expresamente recogido o literalmente en la Convención. Ahorita, con la opinión consultiva del año pasado, también reconoce un derecho en materia de climática que no está expresamente recogido en la Convención Americana. E incluso sería debatible deducirlo del artículo 11 del Protocolo de San Salvador. Entonces, yo entiendo que
pues si las leyes las leemos formalmente, o como dicen, en este caso, como están en los tratados, eh, pues no evolucionaríamos mucho, porque habría que estar modificando permanentemente los tratados para ajustarlo, y una vez que se ajusten, es que vendría la jurisprudencia a venir a reconocer el caso específico. Incluso un tema que en el ámbito del derecho internacional creo que es de dudosa juridicidad, desde el punto de vista del derecho positivo, son los juicios de Nuremberg, porque los tribunales los crearon después de que se habían cometido los crímenes. Es verdad que existía la Convención de Ginebra, pero los tribunales, que deben ser previos y que deben estar constituidos los jueces y todo esto que hoy en día tenemos en los tratados internacionales, no estaban tan claros en aquel momento, ¿no? Sin embargo, la intención de enviar un mensaje de que los crímenes eran tan atroces que no podían quedar impunes y que se tenía que advertir que tenía consecuencias el haber incurrido en ese tipo de crímenes, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg, creo que no es lo más ortodoxo frente al principio de legalidad, de tipicidad, de reserva legal, todo aquello que en este caso tendría que haber sido a nivel de tratados internacionales. Hoy en día tenemos el Tratado de Roma y tenemos un tribunal internacional en materia penal, pero en aquella época todo fue ex post, si se quiere utilizar esa expresión, ¿no? Fue después de que ocurrieron los hechos. Entonces, el sostener que efectivamente no están reconocidos es parte de ese déficit de funcionamiento que yo valoraría que se le atribuye a que el derecho se produce después de que las cosas ya se han generado, ¿no? Después de que han ocurrido los hechos, viene la respuesta del derecho, y en este caso el tribunal ha hecho una interpretación tanto de sus propias competencias como una interpretación también de otros derechos que se deducen a partir de la interpretación del artículo 29 de la propia convención, que han ido evolucionando, que han ido surgiendo con el cambio, con el desarrollo, con la evolución de los tiempos después de más de 50 años. Estamos hablando del año 69 y estamos en el año 26, a 3 años de los 60 años de la convención. Claro, adaptar la convención cada vez que se reconoce un derecho resulta complicado. Reconocer las competencias, incluso se ha discutido la validez o la legalidad del reglamento de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso también ha sido cuestionado por la doctrina. Podríamos convertir ese reglamento en un tratado, pues sí, podría ser la solución a ese déficit normativo, que se reconozcan derechos nuevos o que se aplique doctrina de soft law. No parece tampoco algo tan crítico en el marco del derecho, no del derecho internacional ya, sino del propio derecho nacional. Muchos países aplican los principios de Basilea, y bueno, yo les pregunto a ustedes, en materia, hago la aclaratoria porque no necesariamente todo el mundo está al tanto de ello. Los principios de Basilea son en materia de supervisión bancaria, y lo aplican casi que como dogmas, y tú dices, pero ¿y en qué parte de la legislación está esto? Y bueno, es una suerte de soft law que se está aplicando para cumplir con estándares internacionales que nos permiten seguir interactuando en el mundo globalizado en el que estamos, que está obviamente cambiando, el orden mundial está cambiando como lo estamos viendo en este momento, pero no son reglas que están específicamente establecidas en un tratado o que han sido incorporadas, aunque sean soft law, al derecho nacional de los países. Sin embargo, las cumplen desde las autoridades reguladoras hasta los operadores de la intermediación financiera. Entonces, yo diría que si nos mantenemos en una visión literalista y positivista, pues tienen toda la razón quienes están haciendo esa crítica, porque no tenemos de dónde justificarla. Quienes ven esto desde una visión a partir de principios y de una interpretación evolutiva, creo que hay una expresión, si no recuerdo mal, que usa la Corte Interamericana, que dice que los tratados son un derecho vivo y que está en constante, pues no dice proceso de transformación, pero sí que hay que irlos leyendo y hay que irlos ajustando
a los momentos o a los tiempos en que se aplican, pues por ahí va un poco la idea de lo que han querido ellos desarrollar con esto. Hay algunas sentencias que son muy poco ortodoxas, sin lugar a dudas, de la Corte Interamericana. No vamos a hacer apología de lo que no lo amerita, pero hay otras sentencias que han sido, creo que, bien valiosas e incluso han incidido en reformas legales en determinados países, ¿no? En el ámbito interno. Con respecto a la pregunta de la reforma constitucional en México, el tema que se plantea allí de soberanía y poder constituyente, mire, México es un país pues, al que asisto con mucha frecuencia desde finales del siglo pasado a actividades en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y he ido eh, aprendiendo un poco la dinámica mexicana, ¿no? Que no es fácil. México es un país muy nacionalista en todo y en lo jurídico, sin lugar a dudas, lo han sido, pero curiosamente ese mismo México fue el que en 2011 reformó la Constitución en su artículo 1 para admitir la vigencia y la validez de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y aceptar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto es un primer punto, digamos, que en ese sentido generó un cambio interesante, porque antes tenían que las sentencias recibir esa suerte de placeo, exequatur, por parte de la Suprema Corte de Justicia para que pudieran entonces ser cumplidas en el caso concreto dentro del territorio mexicano. Me genera la duda, Genis, con la afirmación que hace es, literalmente la sentencia dijo que le ordenaba reformar la Constitución o le dice que la Constitución no es compatible y que en consecuencia pues tienen que adoptar las medidas adecuadas para, porque claro, usted lo dijo de manera muy contundente y la Corte ha sido hasta ahora muy sutil en los casos, ¿no? De decir, bueno, no es compatible. Ahora han usado en algunas sentencias la expresión que es inconvencional, que no es que tampoco la usen frecuentemente, pero la han usado en alguna que otra, pero la de darle la orden directa, aunque es lo que está implícito en la decisión, cuando le dicen que debe adoptar las medidas necesarias para adaptar su ordenamiento constitucional a la convención, pues le están diciendo, mire, ajuste la constitución, porque de lo contrario, si se presenta otro caso igual, voy a tener que volverlo a condenar. Entonces, pero más allá de la expresión como tal, sí, es un tema muy delicado porque en definitiva hay un contraste entre el ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo y que es quien ejerce la función constituyente de manera directa o cuando la delega en el Congreso como poder constituido para reformar la Constitución, según el caso que se esté planteando de reforma constitucional. Y obviamente dar una orden de esta naturaleza por parte de un órgano internacional, de un tribunal internacional, siempre va a generar dudas, polémicas sobre el tema de la soberanía. Por otro lado está la otra cara de la soberanía, que es decir, bueno, la soberanía del siglo XXI no es la del siglo XIX, no es una soberanía ilimitada, y el propio Estado, cuando se vinculó a un tratado, determinó hasta dónde podía involucrar o no su soberanía, al punto de que hay ahorita estados que ejercen el control de constitucionalidad previo a la ratificación de los tratados para determinar si ese nuevo tratado es compatible con la constitución en vigor en el momento en que se van a asumir los compromisos internacionales. Entonces, en el caso mexicano, por lo que entiendo a partir de la reforma de 2011, creo que ellos dieron ese paso donde, digamos, abrieron las puertas a ser más receptivos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y con la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hay países como, por ejemplo, el caso de República Dominicana, cuyo Tribunal Constitucional rechazó el acuerdo de Escazú por considerarlo contrario a la Constitución dominicana. Pero curiosamente, los tres derechos de acceso que reconoce el acuerdo de Escazú, de acceso a la participación pública, de acceso al recurso judicial efectivo y de acceso a la participación pública y a la información pública, son derechos
que ya la Corte Interamericana ha interpretado en su jurisprudencia, que están reconocidos en la en la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea que tampoco no había mayor novedad en ese tema. Entonces, pero hay otros países, incluso la propia Costa Rica, que se han abstenido de ratificar el acuerdo de Escazú. Entonces, pues ahí obviamente cada país es libre de decidir a qué tratado se vincula o qué no, pero el acuerdo de Escazú no introduce nada nuevo que ya no esté en el sistema interamericano de derechos humanos realmente. Incluso la protección de las personas que actúan en defensa de los derechos humanos, específicamente en materia ambiental, es una obligación ya genérica que existe para la protección de todas las personas que actúan en defensa de los derechos humanos de manera general, no solo en materia ambiental. O sea que esa obligación también está vigente según la Convención Americana. Entonces, lo digo porque en estos señalamientos a veces, algunos días se invoca la soberanía y se invoca la autodeterminación, y en otros se aplica pues el criterio de manera más flexible, y entonces se dice, sí, bueno, pero nosotros nos vinculamos y la Constitución dice, y la Constitución efectivamente reconoce que esos tratados, junto con la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, obligan al Estado a cumplir las obligaciones que asumió. A riesgo de decidir, no la quiero cumplir más y me retiro del sistema, pues obviamente, no, hago la denuncia. Profesor, Iraidi Ramos pregunta a través del chat, bueno, le agradece la presentación y consulta, ¿cuáles son hoy los principales desafíos que enfrenta la litigación cuando busca controlar jurisdiccionalmente actuaciones u omisiones administrativas contrarias a estándares convencionales de derechos humanos? Muchas gracias, Iraidi Ramos Rodríguez. Mire, el principal desafío es que creamos, o sea, a ver, el principal desafío sería que evitásemos tener que acudir a las instancias jurisdiccionales porque no se produjera la violación de derechos humanos. Esto en el ámbito nacional. Pero en el caso de que se produzcan de manera excepcional, que los propios tribunales o las propias instituciones nacionales, no vamos a hablar de tribunales, sino las propias instituciones nacionales y dentro de ellas los tribunales, pues actúen en consecuencia con las obligaciones que tienen establecidas y procedan, por un lado, a reparar integralmente a las víctimas, a determinar los responsables, a establecer las sanciones y asegurar las garantías de no repetición. Básicamente eso sería el gran desafío que se daría en este tema. Ya superado esto, quizás uno de los desafíos mayores es entender la importancia que tienen en nuestros países, y particularmente en los países que aspiramos a vivir en democracia, que se torna un tema un tanto complejo en algunas realidades latinoamericanas, del contexto latinoamericano, que los derechos humanos no son una concesión del Estado. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana y debemos tener como límites de actuación del poder público esos derechos humanos y ese respeto a los mismos. Y que los jueces, además, con todos los estándares internacionales que existen, no solo los interamericanos, sino los de las Naciones Unidas, actúen con auténtica independencia en el ejercicio de sus funciones y restablezcan la violación de los derechos, garanticen la libertad de las personas, la seguridad de las personas cuando se le planteen los casos. Esto no es fácil porque, pues, según el déficit democrático mayor o menor que se tenga, los jueces pueden estar sometidos a presiones de tipo político, y que es una de las cosas que se critican o que se cuestionan en estos estándares internacionales. El caso de México, a propósito de que estábamos hablando de México, con la reciente elección de los jueces del Poder Judicial, plantea muchas reflexiones. Una, si los jueces son electos por el voto popular universal, libre, directo y secreto, se agruparán en tendencias políticas y no atenderán solo al derecho, sino también a la realidad política en la que se mueven. Podría ser una pregunta. Otra, si los jueces controlan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, por supuesto, pero sobre todo al Ejecutivo, que siempre tiene tanta preeminencia en nuestro continente, y antes se invocaba que los jueces debían aplicar, para los países que lo reconocen, la deferencia judicial frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. La pregunta que me surge ahora es, ¿y quién es más democrático ahora?
el ejecutivo o el judicial. Y esto nos lleva a otro riesgo, el riesgo del gobierno de los jueces, que podría ser un tema también de notable interés y de reflexión a debatir. ¿Pueden los jueces sustituir al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones? ¿Pueden los jueces al final terminar administrando porque tienen la misma legitimidad democrática o incluso mayor que la que tiene la administración con todo su aparato tecnocrático para tomar decisiones? Por ejemplo, cabría plantearse eso en el caso mexicano. Obviamente no es el caso de Chile ni es el caso de otros países, pero en el caso mexicano. Entonces, todo esto genera este tipo de reflexiones en cuanto a los desafíos, ¿no? Yo diría que lo primero es que tengamos una mayor conciencia como ciudadanos, más allá de las instituciones, de cuál es el alcance de nuestros derechos como personas y de nuestros deberes también, porque a veces nos conocemos todos los derechos, pero nos olvidamos de los deberes que tenemos con respecto a los demás, ¿no? Emeterio Ramos pregunta, en su opinión, ¿cuáles son las áreas de la actividad administrativa donde hoy resulta más urgente fortalecer una mirada de control constitucional y convencional? Y refiere actividad administrativa sancionatoria, regulatoria, prestacional, ambiental, migratoria u otras. Pues le diría, Emeterio, que dependerá de cada país, porque no puedo decir que es un estándar común para todos en el ejercicio de la actividad administrativa. Por ejemplo, si tomáramos esto en los Estados Unidos de América, el tema migratorio ahorita es crítico, ¿no? Y no es solo crítico para los migrantes, sino incluso para los propios nacionales norteamericanos, que varios han muerto víctimas o han sido agredidos víctimas de sus connacionales cuando están ejerciendo la función de policía migratoria. Entonces, pues yo ahí le diría, pues el principal interés de ellos no será el regulatorio o el prestacional, sino el migratorio. Pero, por ejemplo, en el sancionatorio existe abundantísima jurisprudencia porque creo que en el de la Corte Interamericana me refiero, porque creo que es un tema que hay que trabajarlo muchísimo, que hay que, sobre todo porque cada vez se amplía más las potestades sancionatorias, ya no del Poder Judicial en el ejercicio de lo que sería la acción penal y del establecimiento de delitos, sino de las autoridades administrativas. Así como se incrementan las autoridades administrativas, se refuerzan los poderes de ejercicio de potestad sancionatoria. Y esto creo que vale la pena, pues, tenerlo bien claro, bien definido, para que las autoridades cumplan con la Constitución y cumplan con la convencionalidad en esta materia. En la parte regulatoria, pues mire, depende del país. Hay países donde no se presentan mayores inconvenientes en el control, sobre todo de la potestad discrecional que tiene la administración en el ámbito regulatorio, pero hay países donde pues la arbitrariedad puede ser la regla y además pretendiendo que los jueces se inhiban de conocer, invocando la deferencia, ¿no?, frente a ellos. Cosa que en lo particular, le confieso, me choca mucho que nosotros en el contexto latinoamericano adoptemos la doctrina de la deferencia porque nuestro ordenamiento constitucional no coincide con el norteamericano. Ellos tienen el debido proceso de ley, pero no tienen la tutela judicial efectiva. Cuando nosotros hablamos de tutela judicial efectiva, invocamos el artículo 19.4 de la Ley Fundamental de Bonn como fuente inspiradora, luego todas las constituciones que lo han venido replicando cada una con su estilo y a su manera, la Constitución española en el artículo 24, la colombiana en el 29, la venezolana en el 26, la dominicana en el 69, la mexicana en el 17, es decir, cada una tiene una norma que reconoce la tutela judicial efectiva, pero esa tutela judicial efectiva no dice que hay lagunas. Por el contrario, se habla que el control jurisdiccional es pleno. Entonces la pregunta es, ¿y por qué el juez se tiene que detener a hacer la deferencia si tiene herramientas para ir al fondo del asunto y determinar si la actuación fue racional, fue proporcional, fue adecuada, fue técnicamente correcta? Por eso me parece interesante esta invocación, que como les decía antes, no es algo novedoso, pero es interesante, de utilizar la mejor ciencia posible
para auxiliarse de ella para tomar la decisión que corresponda en temas que tienen que ver con el ambiente o en temas que tienen que ver con las energías o con la calidad del agua o con la tecnología en materia de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Que podrían ser algunos ejemplos en estos temas regulatorios. Y finalmente, con el tema prestacional, pues ha sido muy tímida la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los asuntos prestacionales, pero yo creo que los estándares están ahí sin distinguir si se está actuando en una materia u otra, ¿no? Es decir, si la actividad prestacional exige garantizar, lo cual no quiere decir, ojo, y esto sí lo ha dicho claro la Corte Interamericana, que la actividad prestacional el Estado la puede llevar directamente o la puede realizar indirectamente y él conservar solo la función de regulación dentro de esa actividad. Es decir, que no ha entrado en un mayor desarrollo del tema, pero ha abierto el abanico de posibilidades dentro de los escenarios que van ya no voy a decir de México, sino de Canadá a Argentina, ¿no? O al extremo sur de Chile. Entonces, ese escenario lleva a que, bueno, si usted suscribió el tratado, tiene que cumplir con estos estándares en cualquier momento que desarrolle su actividad administrativa. No hay una actividad administrativa sujeta a y otra que esté excluida de el control de constitucionalidad o de convencionalidad. Perfecto. Hay dos preguntas que están relacionadas de Carmen Rodríguez y Manuel Cárcamo, por lo que las voy a agrupar. ¿Cómo aborda usted la tensión que puede generar el control de convencionalidad, especialmente cuando conduce a cuestionar normas de rango constitucional? En particular, ¿no existe ahí un riesgo de afectación de la soberanía democrática del Estado en la medida en que pueden verse desplazadas decisiones normativas adoptadas conforme a las reglas democráticas internas? Ahí agrupé, digamos, las dos preguntas de Carmen y Manuel. Sí, bueno, creo que vamos también un poco en sintonía con la pregunta de Jenny anteriormente, ¿no? Efectivamente, esta es una tensión que se podría resolver quizás en una primera aproximación aplicando un principio de derecho internacional en esta materia, que es el principio de favorabilidad, ¿no? La eventual colisión, interferencia o dificultad de lograr armonizar la regulación nacional con la internacional, porque la norma internacional dice algo y la nacional dice es más restrictiva en el ejercicio de un derecho, podría buscarse que esa tensión se resolviese un poco aplicando el principio de favorabilidad, el principio de efecto útil, que son de derecho internacional público. Pues no estoy diciendo nada extraordinario. El otro es en ese diálogo que se establece, que se habla hoy en día, que se establecen entre cortes internacionales y entre cortes internacionales y cortes nacionales, pues también una búsqueda de armonización o de interpretación que sea la más efectiva para asegurar la materialidad de los derechos, ¿no? Podría ser una fórmula para ello. Hay casos distintos, que hay que decirlo, se han planteado en varios países, Colombia, bueno, el caso de Venezuela es el más disparatado de todos porque se inventaron el control de constitucionalidad de la sentencia convencional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declararla inaplicable, ¿no? Mediante una acción innominada de constitucionalidad. Entonces, ya ahí uno entra un poco en un escenario de imaginación jurídica, de donde va creando figuras que no existen para ejercer un control que en definitiva lleve al incumplimiento de la obligación establecida convencionalmente. Además eran casos directos de condena contra Venezuela, ¿no? Específicamente, por la inhabilitación política de personas sin que existiese una decisión judicial ni que existiese un proceso penal previo. Pero, por ejemplo, en los casos colombianos, en unos casos han interpretado pro persona y en otros han interpretado
pro Procuraduría General de la Nación, que es la que tiene esa potestad también de hacer inhabilitaciones administrativas. La mayoría de los casos en Colombia han sido interpretados favorablemente, pero han habido uno que otro donde esto ha generado polémica, porque bueno, hay un contenido político de fondo allí en toda inhabilitación administrativa para no ejercer cargos públicos de elección popular. Y hay un caso muy interesante que es el de República Dominicana. Bueno, también han habido algunos casos en Argentina, pero tienen otras variantes, ¿no? Pero este caso que les voy a contar de República Dominicana es muy interesante porque en el año 2013 ellos tienen un tema histórico con Haití. Y entonces Haití en una época cuando Haití era imperio, gobernó, ocupó República Dominicana durante un periodo de unos 20, 22 años, hasta que declararon la independencia de Haití hace 180 años. Entonces resulta que, digamos, eso no se ha cerrado nunca totalmente y hoy en día que la situación haitiana es, bueno, muy lamentable, los dominicanos recuerdan los tiempos de oprobio que vivieron frente a los haitianos entre 1822 y 1844. Y esto ha generado que el Tribunal Constitucional, creo que presionado por la opinión pública más radical, hayan declarado una suerte de apatridia de todos aquellos hijos de haitianos que nacieron en República Dominicana, pero que ingresaron, cuyos padres tenían un estatus de ilegalidad en República Dominicana. Y entonces, esto ha llevado a una suerte de rebeldía en este tema específico frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No así en otros temas donde incluso citan e invocan la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, pero les digo, es un tema muy sensible porque ahí hay todo un contexto histórico muy complicado que ha llevado a que al Tribunal Constitucional Dominicano adoptase esta sentencia en 2013 y luego la otra en 2014, que han generado esta rebeldía con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema específico. Entonces, cada país, digamos, hay que ver el contexto jurídico, político, social, en el cual se han adoptado esas decisiones, unas favorables y otras no, a armonizar los instrumentos internacionales con el derecho constitucional del país. Jenis Navarro había dejado una pregunta acá antes de su intervención, si podría indicar los datos de la sentencia en el caso Shell, que refirió allí en la parte ambiental, de justicia ambiental. Sí, de todas maneras, a todos los que asistieron les va a quedar la presentación. Yo se la voy a enviar al profesor Perfecto. Luis Palacio y él se las compartirá pues por la vía que considere pertinente. Ahí están todos los datos completos de cada uno de los casos, entonces pueden entrar a buscarlos en las distintas páginas web y bueno, los leen. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y bueno, allí finalmente le envían saludos desde Concepción, Rafael Rodríguez. Ya no hay más preguntas, profesor. Yo quiero darle las gracias por el tiempo. Me pareció una exposición muy valiosa, una profunda exposición. Igualmente agradecer también a quienes nos acompañaron en esta conferencia inaugural para escuchar al profesor Hernández Mendible. Para el magíster, un honor haberlo escuchado, profesor. Bueno, el honor es mío y bueno, y les reitero mis disculpas por mi error de horario, que nunca me había ocurrido esto del cambio de hora, no lo tuve presente y no me conecté a tiempo, pues porque siempre acostumbro a hacerlo incluso con antelación. Pero muchas gracias a todos por el interés, por la disposición. Espero que, bueno, haberle transmitido algunas reflexiones que les sean útiles para sus actividades académicas en este nuevo curso. Perfecto, muchas gracias, profesor. Valió la pena la espera y por supuesto agradecer también la paciencia de quienes estaban conectados esperándolo. Para nuestro programa es especialmente importante abrir este semestre con la reflexión, con la exposición que nos ha compartido el profesor Hernández Mendible. Esto contribuye por supuesto, a enriquecer la discusión académica, también fortalece la formación de nuestra comunidad estudiantil, de nuestra comunidad docente y la vinculación que esta comunidad pretende tener con los debates jurídicos contemporáneos
de alta relevancia. Los dejamos invitados a conocer un poco más sobre el programa de Magíster en Derecho y Litigación Constitucional de la Universidad de San Sebastián a través de la web de posgrados de nuestra institución. E igualmente los dejamos invitados a las próximas actividades que vamos a estar convocando, actividades que por lo general son abiertas a todas las personas que están interesadas y por supuesto a los integrantes de la comunidad del programa. A todos muy buenas noches y muchas gracias por su tiempo y atención. Que estén muy bien. Un gusto. Muchas gracias y buenas noches para todos. Que descansen. Igualmente.